¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar. Hola, hola, queridos oyentes de Bésame y amantes de la vida saludable, bienvenidos una vez más a su programa Hablemos Claro con la doctora Diana. Soy Diana Giraldo, cirujana plástica, su especialista en oncología, y hoy, como todos los viernes a las 11 a.m., estoy feliz porque ha llegado la hora más saludable de toda la semana, así que súbanle el volumen a su salud. Hoy hablaremos de un tema muy importante, un tema crucial que afecta a miles de personas y familias alrededor de todo el mundo, y son las adicciones a las drogas y al alcohol. Y para tratar este tema tenemos una invitada muy especial que ya ustedes la conocían porque nos acompañó en la entrevista sobre adicciones a dispositivos, a tecnología y a pantalla en niños, así que si no se la vieron pueden todavía verla o compartirla a través de nuestras plataformas de YouTube y Spotify. Para los que no la recuerdan o no la conocen, la doctora Catherine Salazar es médica de base de la Universidad de Manizales. Posteriormente obtuvo su especialización en psiquiatría en Argentina en la Universidad del Salvador. Recibió además formación complementaria en adicciones en la UNTREF, además de un máster en drogodependencias en la Universidad del CES de Medellín. Actualmente está realizando un doctorado en salud mental. Tiene más de 10 años de experiencia ayudando a familias y a personas con adicciones tóxicas y no tóxicas en Pereira. Es directora médica de su IPS Casa Salud, una IPS desarrollada solamente para tratar personas con diferentes tipos de adicciones, se llama Casa Salud. Y pues hoy nuevamente ha venido desde Pereira a acompañarnos, pero en esta ocasión a hablar de adicciones tóxicas a sustancias, alcohol, cigarrillo y demás sustancias químicas que pueden generar adicciones. Doctora Catherine, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Hablemos Claro con la doctora Diana. Doctora Diana, para mí es un placer estar acá nuevamente compartiendo contigo en este espacio y con todos los oyentes. Qué bueno poder estar aquí. Bueno, ya la oyeron, aquí la tenemos de nuevo, así que no se despeguen, este espacio es fundamental. La doctora Catherine tiene unas técnicas súper innovadoras y diferentes a las técnicas tradicionales en el tratamiento de las adicciones tóxicas, por eso no se despeguen, y si quieren participar, por favor escríbanos o llámenos a las líneas de WhatsApp de Bésame al 310-619-0556, 310-619-0556. Bueno, doctora Catherine, pienso que lo más importante que tenemos que hacer es entender y reivindicar y darle importancia y reconocer este problema de salud pública, ya que existen muchos mitos alrededor de este tema. Uno de los mitos que uno más escucha es que las adicciones a sustancias son temas que simplemente se tratan con fuerza de voluntad y que cualquier persona que tenga una adicción, con poner un poquito de su parte puede lograr tratarla, pero la realidad es que las adicciones son una enfermedad crónica supremamente compleja y que requiere en la mayoría de los casos ayuda y terapias muy prolongadas, y es importante reconocer esta problemática. ¿Qué nos cuentas al respecto? Sí, doctora, como bien lo mencionas, la adicción a sustancias psicoactivas o alguna otra sustancia que puede ser un fármaco es el uso compulsivo no controlado de una sustancia que genera cambios estructurales en su cerebro. Por eso ya se habla de una enfermedad crónica del cerebro, con esa tendencia a la compulsión y a la búsqueda permanente de esa sustancia, llámese alcohol, cannabis u otra sustancia psicoactiva. Si bien la voluntad hace parte de ese primer paso hacia la transformación, se necesita de otro tipo de herramientas, como los grupos de apoyo, no solamente individuales, sino familiares, grupales, y los psicofármacos también hacen parte de esos procesos. Bueno, y como parte del reconocimiento a esta problemática también es importante conocer estadísticas, cifras. En Colombia, ¿qué tan grave y qué tan frecuente es esta problemática en jóvenes y en adultos? Doctora, el consumo de sustancias psicoactivas se ha tenido un gran incremento después de la pandemia. Se habla desde
En el último estudio por la Organización Mundial de la Salud se habla de un consumo a nivel mundial de 286 mil millones de personas, los cuales tienen el trastorno por uso de sustancias, alrededor de 40 millones de estas. En Colombia, la sustancia lícita de mayor consumo pues es el alcohol con un 80%, seguido del tabaco un 30%, y la sustancia ilícita de mayor consumo es el cannabis, con un consumo del 30%, seguido de la cocaína un 2%. Lo más preocupante es el inicio cada vez más temprano de consumo de drogas. Hace unos años el inicio de consumo de drogas estaba en una media de 14 años. Hoy en día se habla de un inicio de consumo de sustancias a los 9 años de edad. Entonces es algo muy preocupante y alarmante para nuestra sociedad. A los 9 años. Y esto sucede porque, como vemos en las noticias, estos comerciantes de estas sustancias tóxicas están haciendo uso de estrategias como vender en los colegios, camuflar ese tipo de sustancias en los dulces y demás. ¿Qué sabes de esta problemática que está causando este consumo cada vez más precoz de los niños? Es correcto. Estas personas pues se encuentran muy cerca en los ámbitos escolares, les facilita los primeros consumos a los chicos hasta que estos ya tienen un trastorno por uso de sustancias y bueno, ya quedan con el problema. La otra cosa, el otro punto que es muy importante es la ausencia de los padres. Lo que se observa hoy en día es que ambos padres laboran, entonces gran parte del tiempo los chicos permanecen solos. Las redes sociales, el tema de los influencers, tantas cosas que están haciendo generar curiosidad de consumo de sustancias en los chicos. Y teniendo en cuenta que esto es un tema de salud pública y que además se está agravando con la presencia de adicciones en niños, ¿cuál es la postura de los gobiernos, de las sociedades psiquiátricas y en general de nuestro país, de los conocedores de este tema frente a esto y qué se está haciendo? Bueno, la verdad es que este tema ya se ha hecho un llamado gubernamental, ha salido la nueva política de drogas 2033, donde hay varios ejes, entre ellos se contemplan en uno de ellos lo que es la prevención de consumo de sustancias en menores de edad. Lo que se debe mejorar es esa percepción del riesgo y del daño en los jóvenes. También se está trabajando en el tratamiento integral. Es una de las nuevas políticas de drogas que viene desde el Ministerio de Salud. Sí se está tratando de hacer la tarea, se viene trabajando en todo este tema de políticas y de normas. Doctora Catherine, tú como psiquiatra tenemos conocimiento que tienes unas terapias bastante novedosas, porque sabemos que hay muchas familias que están enfrentando este problema hoy día y que han intentado por todos los medios, desde la desintoxicación, desde la internación, en fin, sin resultados y sin lograr lo que quieren, y pues esto es bastante desesperanzador. ¿En qué consiste tu terapia y por qué crees que es más efectiva que los tratamientos tradicionales? Bueno, Doc, son terapias y técnicas cognitivo-conductuales. Lo que pasa es que tenemos un equipo muy bien capacitado, unos profesionales bien especializados en el tema de adicciones. Trabajamos desde el amor, desde la comprensión y desde la motivación. Lo más importante es hacerle entender al paciente que tiene un problema grave, menos grave, y que ese primer paso hacia su transformación. Y con este equipo especializado hacemos todo un trabajo junto con sus familias y nos ha dado unos resultados interesantes, sobre todo a largo plazo, porque ¿qué es lo que se ve? Tratamientos que rápidamente fallan en el tiempo, recaídas muy prematuras, y lo que estamos buscando es que, si bien las recaídas hacen parte de los procesos, estas sean más a largo plazo, no generen unos nuevos patrones de disfuncionalidad previos, y eso lo logramos junto con el equipo. Entonces, Casa Salud se ha especializado en esta población específica con un trabajo multidisciplinar y muy entrelazado junto con sus familias.
Tú hablabas de las recaídas y es un mito muy común pensar que cuando una persona adicta está en tratamiento y recae es el fin y quiere decir que no tiene solución. Pero pienso yo que una recaída en todo, no solamente hablando de adicciones, es una oportunidad de uno saber cuáles son sus debilidades y cuál es el camino que debe recorrer para que esto no pueda suceder. Entonces las recaídas, como tú dices, hacen parte del proceso. Sí, las recaídas hacen parte del proceso y no quiere decir que una caída, una recaída, ya todo está perdido. Los procesos de recuperación no necesariamente tienen que ser lineales, pueden haber algunos obstáculos, pero lo más importante es siempre hacer las correcciones, que ellos aprendan a detectar cuáles son los disparadores que pueden generar justamente esas recaídas y ahí es donde trabajamos. ¿Y en qué momento una persona debe buscar ayuda? Hay un mito que es bastante peligroso e incluso letal, y es que las personas creen que para buscar ayuda tienen que tocar fondo. ¿En qué momento una persona sabe o un familiar de una persona sabe que debe definitivamente buscar ayuda? Mira, una persona debe buscar ayuda cuando sienta que su funcionalidad se está deteriorando, cuando sienta que su emoción le está impidiendo vivir a satisfacción propia, cuando note que empieza a tener problemas en algunas dimensiones de su vida. Allí es donde debe pedir la ayuda, no necesariamente tiene que llegar a un estado de gran impacto funcional para buscar la ayuda. Bueno, ¿y cuáles son esos síntomas o signos de alerta temprana de una persona para saber que puede llegar a recorrer ese camino de la adicción y que debe definitivamente dejar eso que le está ocasionando ese riesgo? Uno, hacerse unas preguntas. ¿Por qué busca esa determinada sustancia? ¿Qué lo lleva a buscar esa sustancia? ¿Un trastorno de ansiedad de base, un trastorno depresivo, algún dolor, algún trauma que quiere enmascarar, que quiere anestesiar con la sustancia? ¿Se quiere sentir mejor? ¿Quiere mejorar algún rendimiento? ¿Quiere dormir? ¿Qué es lo que quiere buscar? ¿Sí? Y esa es la pregunta que se debe realizar. Bueno, y si uno identifica y sabe cuál es esa razón que lo está llevando a consumir esto, de ahí en adelante, ¿cuál es la forma de tú darte cuenta que eso es riesgoso o no? Porque, por ejemplo, cuando uno tiene trastornos del sueño, busca y empieza a indagar en el internet sustancias que puedan ayudarte con eso. ¿Cuáles son los riesgos de eso? Los riesgos siempre de una automedicación y sobre todo con psicofármacos puede ser realizar un uso excesivo de esta sustancia o inadecuado que muchas veces puede llevar a una adicción, como ocurre con algunos medicamentos tipo benzodiazepinas, sopiclona, ¿sí? Algunos hipnóticos. Entonces, lo más recomendable es no automedicarse ni buscar este tipo de alternativas sin una ayuda profesional. Bueno, doctora, ¿y tú qué le dirías a todos aquellos oyentes o todas aquellas personas que están recibiendo propuestas, invitaciones de sus amigos, aquellos jóvenes, adolescentes, niños, adultos incluso, que los invitan a un fin de semana, consumamos, pruébala que eso no hace daño, si usted es fuerte eso no le va a generar ninguna adicción? Tú que vives y estás en tu día a día con personas que tienen sus vidas completamente destruidas por las adicciones, tú que acompañas y haces esas obras tan bonitas con los habitantes de la calle que están allí precisamente por las adicciones, ¿qué le dirías a esa persona que está a punto de probar por primera vez alguna droga o alguna sustancia ilícita? Que esa sensación de buscar una euforia o experimentar algo distinto en sus vidas puede llegar a tomar la peor decisión de sus vidas. El camino de las drogas es cruel, es de mucha tristeza y con consecuencias muy graves para su salud, para su vida y para las de sus familias. Si hay algo emocional que lo esté llevando a tomar esa decisión, yo los invito a que consulten con un profesional y lo puedan ayudar y orientar. ¿Y qué le dirías a la persona que ya está consumiendo
que no sabe si es adicta o no, pero ya está, digamos que inmersa en este mundo de las drogas, ¿qué recomendación le darías? Que empiece por aceptar que tiene un problema, sea muy pequeño, sea muy grande, lo minimice, lo maximice, que busque la ayuda pertinente. Siempre hay una oportunidad. Lo más bonito de esto es que siempre hay una oportunidad y que ese deseo de cambiar puede ser el primer paso hacia su transformación. Algunas personas deciden dar este paso y consumir este tipo de sustancias porque tienen amigos o tienen conocidos o familiares que ya lo han hecho y que no se quedaron ahí, que no se volvieron adictos. ¿Qué es lo que hace que unas personas sí se vuelvan adictas y otras no? Bueno, doctora, hay varios componentes. Recuerde que las adicciones son multicausales. Hay causas genéticas, hay factores psicosociales, traumas, trastornos mentales de base y la estructura de personalidad. No necesariamente todo el que por alguna sustancia se va a convertir en un adicto, se necesita una serie de situaciones, de contextos para lograrlo, pero recuerde que todos nuestros cerebros repite todo lo que le genere placer, entonces siempre va a haber un riesgo de que si yo consumo una sustancia junto a uno de los factores de riesgo que yo tengo, pues va a incrementar este riesgo de padecer un trastorno por uso de sustancias psicoactivas. Y si nosotros no sabemos si tenemos estos factores de riesgo, esta predisposición genética a volvernos adictos, pues no queremos tampoco experimentarlo ni ponernos a prueba sabiendo que lo que está en riesgo es nuestra propia vida y nuestro propio futuro. Ahora es tu momento. Llega la consulta con el experto, un espacio para resolver dudas sobre tu salud con los especialistas. Bueno, llegó la hora de los oyentes. Vamos a aprovechar la presencia de nuestro especialista para hacer todas las preguntas o comentarios. Hola, doctora Diana, buenos días. Quiero agradecerle por el espacio del programa. Gracias a ti por participar. Cuéntanos cómo te podemos ayudar. Bueno, doctora, básicamente pues en este momento tengo una problemática. Lo que pasa es que tengo un hijo de 15 años, pues saber que está en una adolescencia y pues tiene malas amistades en este momento, pues me he enterado que mi hijo pues está consumiendo sustancias psicoactivas. Ya no la paso en la casa, solamente en la calle, tengo muy malas referencias, las personas me dicen, me indican que es lo que hace mi hijo, en realidad pues se me salió de las manos, es una situación que ya no puedo controlar, mi hijo se volvió agresivo, no le gusta que le digan absolutamente nada, pues por ese motivo quiero que por favor ustedes me den un consejo. Bueno, pues no sé, necesito ayuda porque pues él no se quiere dejar ayudar. Le he dicho que vamos a terapia, ¿no? Y pues es muy difícil hacerlo con una persona que no quiere poner de su parte. Entonces por ese motivo solicito con ustedes pues una asesoría, un consejo acerca de esa situación. Doctora Catherine, esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que no quiere ayuda? Es complicado, obviamente todos los tratamientos de adicciones tienen que pasar por una fase que es la resistencia al tratamiento, resistencia al cambio. Pues en este caso la invitación es a la madre entonces a generar ese espacio para que este chico se motive, ¿sí?, a realizar ese cambio. ¿Y cómo sería eso? Yo le pregunto a la madre qué hace entonces cuando el chico permanece en calle, ¿sí?, a qué horas le abre la puerta de la casa, qué estrategias ella utiliza por su bajo rendimiento, qué límites le imparte a él, cuáles son las consecuencias de esa falta de los compromisos del hogar. Recuerde que los códigos del hogar se deben de respetar y debe empezar a generarle una presión externa. ¿En qué consiste esto? En que ella le tiene que cambiar esa zona de confort en la que está este chico. Si ella no le genera una presión en esa zona de confort, pues él no va a querer cambiar, no va a sentir esa necesidad. ¿Y en qué consiste esa presión en la zona de confort? Es decir, ¿cómo podemos sacarlo de ahí para que definitivamente él vea que es necesario buscar ayuda?
En este caso es muy importante empezarle a poner límites en el hogar. Joven, a esta casa se ingresa a las 8 o 9 de la noche, si llegas fuera de ese horario no se va a abrir la puerta. Tus labores o tus deberes en la casa son estos, si no se cumplen, entonces estas van a ser las consecuencias. Si no cumples esto, tienes dos opciones, o hospitalización o vives en otro lugar, pero no puedes entonces seguir conviviendo acá. Y en caso de que el menor elija no querer acceder a los límites del hogar, pues ahí se entraría a jugar el papel importante por parte del ICBF, quien es el garante y protector de los derechos de los niños, entonces sería un candidato a una reestructuración de derechos. Es decir, que si un menor de edad no está cumpliendo con esos límites y decide irse de la casa, no es que quede en condición de calle ni que quede abandonado, sino que tenemos opciones para poder ayudarlo. Es correcto, ya la madre debe dirigirse ante una comisaría de familia o ante el ICBF, exponer el caso y la situación, y este debe ser garante de los derechos del menor. ¿Y cómo sería esto? Entonces, incluyéndolo dentro de un programa de rehabilitación y un tratamiento intramural, porque por ser un menor de edad, pues sigue siendo potestad del Estado. Muy importante eso que nos estás diciendo, hay salidas y además el Estado ayuda en esas estrategias para sacar a los niños o a los adolescentes de la zona de confort. Bueno, tenemos otra pregunta de otro oyente. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio en este programa. Buenos días, bienvenida. Cuéntanos cómo te podemos ayudar. Bueno, doctora Diana, quiero contarles que tengo un hermano que está pues metido en las drogas. Él está pues en estos momentos en condición de calle y pues lleva muchos años así. Realmente no se ha dejado ayudar de la familia, pues hemos intentado todo y no ha sido posible. Queremos ayudarlo, queremos sacarlo de esta situación tan terrible que nos tiene pues como familia muy tristes, afligidos, y quisiéramos que usted nos ayudara, nos diera consejos, no sé qué posibilidades hay de que podamos recuperarlo a él, de que podamos sacarlo de esta situación. Muchas gracias. Yo creo que en todas las familias hay al menos una persona con una adicción. Y este estado que nos cuenta nuestro oyente es bastante grave. Pacientes que se encuentran en estas condiciones ya tan extremas, ¿tienen esperanzas? Sí, claro, siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay la esperanza y siempre existen segundas, terceras, quintas, décimas oportunidades en esto. Recuerden que la adicción es algo que nos toca a todos, toca a nuestras familias. No respeta estratos socioeconómicos, no respetan familias, apellidos. Doctora Catherine, ¿cuántos pacientes has tratado tú en estas condiciones de extrema gravedad, de extrema adicción, que hayan logrado salir de sus adicciones? He tenido varios, igual la estadística no es muy alta. Estamos hablando en estos casos de un 10%. Pero bueno, 10% es bastante porque un 10%, uno creería que no tiene solución. Un 10% vale la pena porque no es solamente una vida, sino varias vidas de todos los familiares que sufren alrededor de esta persona. En este caso, pues insistirle y motivar al paciente, insistirle, buscar ayuda de CAMAT, que es una estrategia que se está buscando hoy en día en colaboración con las alcaldías, y ellos generan mucha motivación a los habitantes de calle para que se rehabiliten, se reinserten socialmente y busquen nuevamente su recuperación. No es fallecer, insistirle o empezar a decirle, ven, pues entonces hagamos cambios, o le buscamos un cuarto, ¿sí? Hay una estrategia que se llama reducción de riesgos y daños, y es por lo menos disminuir el consumo, buscar estrategias para minimizar todas esas conductas negativas que trae el consumo en la vida de las personas. Entonces, esa es la nueva estrategia que se está utilizando en estos casos severos, que es la estrategia de reducción de riesgos y daños.
Doctora Katherine, si alguno de nuestros oyentes quiere contactarte, quiere buscar ayuda tuya o de tu IPS, ¿cómo lo pueden hacer? Nos pueden buscar en redes sociales, Casa Salud Mental con K, y en nuestra página web, casasaludmentalips.com. A continuación exploraremos la vida y las pasiones de quienes cuidan de nosotros en Más allá de la bata blanca. Bueno, y llegó la hora de conocer lo que hay detrás de la bata blanca de la doctora Katherine. Doctora Katherine, ¿alguna vez te invitaron a consumir drogas? Por supuesto. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo lo enfrentaste o las consumiste? No. Sí, voy a ser muy honesta, sí queda uno como tentado, siempre como, ¿a qué sabrá eso? ¿Qué sentirá uno? Pero la verdad era más el miedo y el respeto que le tenía a las sustancias y el defraudar a mis padres, el que me llevó a tomar la decisión negativa de no acceder a ese uso de drogas. Decisión que fue positiva para tu vida. Realmente yo también estuve expuesta en mi infancia a estas invitaciones y desafortunadamente mi mejor amiga del colegio quedó en condición de adicción, incluso en condición de calle, y esto es algo que realmente me toca mucho. En mi familia tuve un tío que también estuvo en condición de calle y eso afectó bastante a nuestra familia. Esto es un tema que yo creo que a todos nos afecta y es por eso que es tan importante que las personas conozcan esto a fondo, porque solo a través de ese conocimiento pueden enfrentar esta problemática. Prepara tus sentidos porque está por llegar. Tips de belleza y equilibrio con la doctora Diana. Un espacio en donde exploramos la perfecta sincronía entre lo estético y lo saludable. Bueno, y en tips de belleza y equilibrio, ¿qué mejor que saber cómo una psiquiatra cuida su salud mental? Y el cerebro también es un músculo que necesita ejercitarse. Con ejercicio, mucho amor, mucha oxitocina por parte de la familia, alimentándome bien, teniendo un sueño muy reparador, disfrutando en mis tiempos de descanso, los fines de semana, parar cuando tengo que parar, volver a respirar para continuar, y eso es lo que a mí me ayuda a permanecer con muy buena salud mental para mí y mis pacientes. Muy importante eso del descanso que a veces los médicos no sabemos manejar muy bien. Bueno, y así llegamos al final de otro fascinante episodio de Hablemos Claro con la doctora Diana. Hoy tuvimos el honor de contar nuevamente con la presencia de Katherine Salazar, psiquiatra especialista en adicciones. Katherine, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Por favor, cuéntales a los oyentes cómo hacen para contactarte, porque esta entrevista se queda muy corta. Es mucho lo que hay que hacer y es mucho lo que los oyentes necesitan respuestas. ¿Tienes redes sociales? ¿Cómo hacen para contactarte? Doctora, muchas gracias a ti nuevamente por la invitación y por este espacio tan importante para la salud mental y para las personas. Nos pueden contactar en Facebook como Casa Salud Mental, en Instagram Casa Salud Mental y en la web casasaludmentalips.com. Allí nos pueden encontrar en todas las redes sociales o en Google como Casa Salud Mental Katherine Salazar. Bueno, y antes de terminar, quiero invitarlos a que se conecten el próximo viernes a las 11 a.m. en el siguiente episodio. Va a ser un tema fascinante. Vamos a tener acá en cabina a uno de los especialistas ECMO más reconocidos del país, que por cierto, podemos contar con él acá en Ibagué. Y vamos a hablar de un tema que literal salva vidas, y es la terapia ECMO. Es una terapia que literal sostiene tus pulmones y tu corazón mientras los especialistas hacen todo porque tu cuerpo se recupere. Cualquier persona se puede beneficiar de esta terapia y la tenemos disponible acá en Ibagué, y es importante que todos sepan de qué se trata, porque cualquiera puede salvar su vida gracias a esta tecnología que tenemos acá en el Tolima. El día de hoy la entrevista fue acerca de las adicciones a sustancias tóxicas, fue muy enriquecedora. Si quieren verla nuevamente o enviarla a sus amigos, lo pueden hacer a través de YouTube o Spotify. Gracias por acompañarnos y recuerden, como dijo la doctora Katherine, siempre hay segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, siempre hay esperanza. Lo más importante es que no estén solos.
¿Cansado de la desinformación en salud? ¿Confundido por tantos mitos? Aquí en Hablemos Claro con la doctora Diana, la salud deja de ser un misterio para convertirse en un tema que todos podemos comprender. Prepárate para interactuar con los especialistas más destacados, sin tecnicismos y hablando claro sobre todo lo que importa para tu bienestar.